Antes de irnos a la pausa, ya le decía pues Eric Pinto que hoy inicia en Cuernavaca la caminata por la verdad, justicia y paz, convocada por el poeta Javier Sicilia y los integrantes de la familia Levarón. Nos vamos a enlazar hasta esta ciudad con nuestra compañera reportera Ariadna Monge. Ella es reportera del Instituto Morelense de Radio y Televisión, quienes tiene todos los detalles de esta manifestación. Eric Pinto ya está completamente atento también a esta información para ampliarle más detalles. Ariadna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Alejandra. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte, Alejandra, auditorio, que en estos momentos está saliendo la caminata por la verdad, la justicia y la paz, encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón, esta que fue convocada a principios del mes de enero y que hoy se ha cumplido esta fecha para iniciar esta caminata por la verdad, la justicia y la paz. Comentarte, Alejandra, auditorio, que previamente a esta marcha, el inicio de esta marcha, esta caminata, los convocantes dieron una rueda de prensa aquí en Glorieta de la Paloma de la Paz, donde se dio el punto de inicio de esta caminata por la verdad, la justicia y la paz, donde señalaron que el principal objetivo de esta caminata pues es generar conciencia entre la ciudadanía, sobre todo aquellos que han perdido alguna familiar derivado del tema de la inseguridad en el país. Comentarte que son niños, adultos, personas provenientes de diversos estados los que participan en esta caminata por la verdad, la justicia y la paz. Ha salido, como te comentaba, de aquí de la Paloma de la Paz, lo que se conoce como la Glorieta de la Paloma de la Paz. Están tomando el camino, la pista hacia la pista a Cuernavaca, México, a donde habrán de llegar al poblado de Coajomulco, perteneciente al municipio, al estado de Morelos. Ahí habrán de retornar al municipio de Cuernavaca, donde habrán de pernoctar para que el día de mañana salgan a la comunidad de Tres Marías del estado de Morelos. Alejandra, pues parte de lo que está sucediendo en esta caminata por la verdad, la justicia y la paz, donde se tiene la presencia de elementos de la Guardia de policías federales que están resguardando esta caminata que ha iniciado hace unos momentos. Alejandra, no sé, ¿alguna duda sobre esta caminata por la verdad, la justicia y la paz que ha iniciado en estos momentos también, en la que, como te comento, está encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón, así como familiares de víctimas que llegaron provenientes de otros estados del país? Ariadna, se ha dicho también que participarán alrededor de 60 organizaciones civiles que estarán pues acompañando pues esta caravana. Está pendiente también de la llamada de la información, la estará siguiendo mi compañero Eric Pinto, quien cubre la Fuente Nacional. Él también pues está aquí en el estudio de 21 Noticias, va a retomar la llamada contigo. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerte al respecto? Tú que estás directamente en la zona. Eric, adelante, ya te escucha Ariadna. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días. Una pregunta nada más. ¿Se han manifestado ante lo que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador de no recibirlos en Palacio Nacional? Porque ha dicho el presidente no se va a prestar a esto que llamó incluso un show. ¿Han mencionado algo al respecto, algunas acciones que van a hacer al llegar aquí a México? Sí, durante esta entrevista, esta rueda de prensa que ofrecieron minutos antes de que saliera esta caminata por la verdad, la justicia y la paz, Javier Sicilia sobre todo comentó que hay confianza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que lleguen a la Ciudad de México el domingo 26 de enero, haya esta apertura de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para exponerle estos casos que se han conocido, la situación de la familia Levarón, otros casos que se han conocido de familiares de víctimas de la inseguridad del país. Ellos confían en que sí se pudiera dar este diálogo con gobierno federal una vez que lleguen el domingo 26 de enero a la Ciudad de México. Comentarte que en esta marcha se tiene presencia de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que están constatando esta caminata por la seguridad, la justicia y la paz, quienes están verificando que se cumplan con las condiciones de seguridad para todas las personas que están participando en esta caminata. Pues parte de lo que han expresado los convocantes de esta caminata.
Muy bien, Adriana, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en el transcurso de estos días con esta caminata y muy pendiente también de este recibimiento que le den las autoridades competentes a esta marcha que encabezan el poeta Javier Sicilia y Julián Levarón. Te agradecemos mucho la detallada información que nos proporcionaste. Pendientes, buen día.